Soy gastroenterólogo y llevo más de 2 décadas viendo exactamente el mismo patrón repetirse en mi consultorio. Mujeres que cuidan su alimentación, que se esfuerzan, que eliminan el pan, que reducen las porciones y que aún así terminan cada día con el abdomen hinchado, pesado, incómodo, como si el cuerpo les estuviera cobrando una deuda que no recuerdan haber contraído. Y hoy tengo que hablarles de algo que me genera una incomodidad profunda como clínico. Porque hay un hábito que millones de personas practican todos los días después de comer, convencidas de que es inofensivo o incluso beneficioso, y lo que en realidad hace ese hábito en el interior del sistema digestivo después de los 50 años es exactamente lo contrario de lo que el cuerpo necesita. No vine aquí a asustar a nadie. Vine a explicar lo que raramente hay tiempo de explicar en 10 minutos de consulta. Y si usted es una mujer mayor de 50 años que termina sus comidas con alguno de los rituales que voy a describir hoy, le pido que quede hasta el final, porque al final de este video va a entender algo que puede cambiar la forma en que su organismo responde a cada comida desde mañana. Si ya intento muchas cosas y ningún médico le explico por qué su digestión no mejora, este video es para usted. Estoy viendo en mi práctica un patrón que se repite en la mayoría de las mujeres que llegan después de los 50 con molestias digestivas crónicas. Y casi siempre, cuando pregunto qué hacen inmediatamente después de terminar de comer, aparece el mismo grupo de hábitos. Hábitos que el sentido común indica que son neutrales o hasta saludables. Hábitos que la mayoría de los médicos no mencionan porque en el tiempo de una consulta típica no hay espacio para ese nivel de detalle. Al final de este video, usted va a tener una comprensión real de lo que ocurre en su sistema digestivo en los primeros 45 minutos después de una comida, porque ciertos hábitos interfieren directamente con ese proceso y cómo ajustar esa ventana de tiempo para que su digestión funcione como debería. Y si quiere dar el siguiente paso con un sistema organizado, lo deje todo preparado en el primer comentario fijado. Quiero empezar explicando algo que muy pocas personas entienden sobre el proceso digestivo. Porque sin esta base, ninguna de las orientaciones que voy a dar hoy va a tener sentido profundo. Cuando usted termina de comer, su estómago no descansa. Todo lo contrario. Entra en una de las fases de mayor actividad mecánica y química del día. El músculo gástrico comienza a contraerse de forma rítmica, un proceso que los gastroenterólogos llamamos motilidad antral, que tiene como función triturar el contenido de la comida, mezclarlo con los jugos digestivos y empujarlo gradualmente hacia el intestino delgado. Este proceso completo, dependiendo de lo que se comió, puede durar entre 2 y 5 horas. Ahora bien, para que ese proceso funcione con eficiencia, el organismo necesita ciertas condiciones. Necesita que el flujo sanguíneo hacia el área digestiva sea prioritario. Necesita que la temperatura interna del estómago se mantenga dentro de un rango que permite la actividad óptima de las enzimas digestivas. Necesita que la posición del cuerpo favorezca el movimiento natural del contenido gástrico y necesita que no se agreguen nuevas demandas que compitan con la energía que el organismo está dedicando a ese proceso. Lo que ocurre después de los 50 años cambia esta ecuación de forma significativa. La producción de ácido clorhídrico, que es el componente principal del jugo gástrico, disminuye de manera progresiva con la edad. Un estudio publicado en el Journal of the American Geriatrics Society documenta que hasta el 40% de las personas mayores de 50 años presenta alguna forma de hipoclorhidria, es decir, producción insuficiente de ácido gástrico. Esto significa que el estómago ya trabaja con menos recursos para realizar la misma tarea. La motilidad intestinal también se ve afectada. La velocidad con que el contenido gástrico pasa al intestino delgado, lo que se llama vaciamiento gástrico, tiende a enlentecerse con la edad, y la menopausia agrega otro factor. La caída de los estrógenos afecta directamente la musculatura del sistema digestivo. Los estrógenos tienen un papel en la regulación de la motilidad intestinal
que muy pocos médicos mencionan a sus pacientes y que investigadores de la Universidad de Michigan han documentado en estudios sobre la relación entre la función ovárica y la fisiología gastrointestinal. El resultado de todo esto es un sistema digestivo que después de los 50 años es más sensible, más lento y más fácilmente perturbado por factores externos, y algunos de los hábitos que voy a describir hoy son exactamente el tipo de perturbación que ese sistema ya no puede compensar como lo hacía a los 30 años. Quiero ser claro en algo antes de continuar. Este contenido es educativo y no reemplaza la orientación de su médico. Si usted presenta dolor abdominal intenso, sangre en las heces, pérdida de peso sin explicación o vómitos persistentes, esos son signos que requieren atención médica presencial e inmediata. Lo que voy a describir hoy se refiere a los patrones cotidianos de digestión lenta, hinchazón y pesadez que no tienen una causa orgánica identificada, pero que afectan profundamente la calidad de vida. Vamos al primero de los hábitos que más daño hacen a la digestión en los primeros 45 minutos después de comer. El primer hábito es recostarse o acostarse inmediatamente después de comer. Parece un descanso inofensivo. Para muchas mujeres después de los 50 es casi un ritual. La comida terminó, el cuerpo está pesado, la tentación de la cama o del sofá es enorme. Y en este punto quiero ser preciso, porque hay una distinción importante que pocas personas comprenden. Cuando usted se recuesta, la gravedad deja de colaborar con el proceso digestivo. El estómago humano está diseñado anatómicamente para funcionar en posición vertical o semivertical. En esa posición, el piloro, que es la válvula que controla el paso del contenido gástrico hacia el intestino delgado, queda en una posición que favorece el vaciamiento progresivo. Cuando el cuerpo se horizontaliza, ese ángulo cambia, y el vaciamiento gástrico puede retardarse de forma significativa. Pero hay un problema adicional que es especialmente relevante para las mujeres mayores de 50 años. El esfínter esofágico inferior, que es el músculo que impide que el contenido del estómago suba hacia el esófago, pierde tono con la edad. La menopausia acelera ese proceso. Cuando una mujer con este tipo de laxitud del esfínter se recuesta inmediatamente después de comer, el riesgo de reflujo gastroesofágico aumenta de forma considerable. Y aquí está algo que mis pacientes frecuentemente no saben. El ácido gástrico no necesita llegar a la garganta para causar daño. Basta con que ascienda unos pocos centímetros dentro del esófago para generar inflamación crónica de la mucosa. Esa inflamación repetida, mantenida durante meses o años, es un factor que los gastroenterólogos tomamos muy en serio. La Sociedad Americana de Gastroenterología recomienda esperar al menos 2 horas después de una comida principal antes de adoptar posición horizontal. Lo que en cambio, si funciona, es una caminata suave de 10 a 15 minutos después de comer. No ejercicio intenso. Una caminata tranquila. Los estudios de la Universidad de Atenas publicados en la revista Diabetes Care, aunque realizados inicialmente con pacientes diabéticos, muestran que una caminata postprandial de 15 minutos acelera el vaciamiento gástrico y reduce los picos de glucosa después de la comida. Para mujeres mayores de 50 años, este beneficio es doble, porque la resistencia a la insulina tiende a aumentar con la menopausia, y la hinchazón postprandial frecuentemente tiene un componente de respuesta glucémica elevada. La instrucción concreta es esta. Después de comer, mantenga el cuerpo erguido o en movimiento suave durante al menos 2 horas. Si necesita descansar, hágalo sentada o en una silla reclinable con un ángulo de no menos de 45 grados. Una caminata de 10 minutos a paso tranquilo es la opción de mayor beneficio digestivo en ese periodo. El segundo hábito que destruye silenciosamente la digestión en las mujeres mayores de 50 años es tomar grandes cantidades de líquido frío inmediatamente después de comer. Y quiero detenerme en este punto porque hay mucha confusión al respecto, incluso entre profesionales de la salud.
El estómago digiere a una temperatura que ronda los 37 grados centígrados. Las enzimas digestivas, que son las moléculas proteicas que descomponen los alimentos, tienen lo que en bioquímica se llama temperatura óptima de actividad. Por encima o por debajo de esa temperatura, la eficiencia enzimática disminuye. Cuando usted ingiere un vaso grande de agua helada, un refresco frío o un jugo directo del refrigerador inmediatamente después de comer, genera un descenso local de temperatura en el ambiente gástrico que puede frenar temporalmente la actividad de esas enzimas. Pero hay un segundo mecanismo que es igual o más importante. El estómago necesita mantener una concentración específica de ácido clorhídrico y enzimas para procesar eficientemente los alimentos. Cuando agrega un volumen grande de líquido a ese ambiente justo en el momento de mayor actividad digestiva, está diluyendo esa solución. Las enzimas y el ácido quedan distribuidos en un mayor volumen y su efectividad disminuye. En mujeres mayores de 50 años que ya tienen producción reducida de ácido gástrico, esta dilución puede hacer la diferencia entre una digestión eficiente y una digestión lenta, fermentativa, generadora de gases y distensión abdominal. Ahora bien, quiero ser preciso en algo. El agua en cantidades moderadas, un sorbo o dos durante la comida, no genera ese problema. El problema aparece con volúmenes grandes, especialmente de líquidos fríos o con gas, ingeridos de forma rápida en los primeros 20 minutos después de comer. El agua con gas merece una atención particular porque el dióxido de carbono que contiene se libera dentro del estómago, generando una distensión mecánica que puede ser intensa y duradera. Y cuando el estómago ya está lleno y trabajando activamente en la digestión, agregar ese volumen de gas es exactamente el tipo de estímulo que genera el tipo de hinchazón que muchas de mis pacientes describen como inevitable después de cada comida. La orientación práctica es esta. Si siente necesidad de beber después de comer, prefiera agua a temperatura ambiente, en pequeñas cantidades y a sorbos espaciados. Espere al menos 45 minutos para beber volúmenes más grandes de líquido. Y elimine el agua con gas y las bebidas carbonatadas en el periodo postprandial inmediato. Si todavía no está inscrita en este canal, este es el momento de hacerlo. Cada semana traigo contenido nuevo de salud digestiva pensado específicamente para mujeres mayores de 50 años, explicado con el nivel de detalle que merece. Dele like a este video si está aprendiendo algo que ningún médico de consultorio le había explicado así. Y escríbame en los comentarios si reconoce alguno de estos hábitos en su rutina diaria. Eso me ayuda a saber qué temas abordar en los próximos videos y a saber que este contenido está llegando a quien lo necesita. El tercer hábito que quiero abordar hoy es uno que va a sorprender a muchas personas porque tiene una apariencia de saludable que hace que sea especialmente difícil de cuestionar. Me refiero al hábito de tomar café inmediatamente después de comer, y más específicamente, en grandes cantidades o en personas con cierta sensibilidad gástrica. El café estimula la producción de gastrina, que es una hormona que regula la secreción de ácido gástrico. En condiciones normales y en cantidades moderadas, ese efecto no es problemático. Pero cuando el estómago ya está activamente procesando una comida, especialmente una comida abundante o rica en proteínas y grasas, agregar un estimulante potente de la secreción gástrica puede llevar a una sobreproducción de ácido que irrita la mucosa gástrica ya bajo estrés mecánico. El café también tiene un efecto relajante sobre el esfínter esofágico inferior, el mismo músculo del que hablábamos antes. La combinación de un estómago lleno, un esfínter esofágico con tono reducido por la edad y la menopausia, y una bebida que relaja aún más ese esfínter, es una fórmula que muchos gastroenterólogos reconocemos como un precursor común del reflujo crónico en mujeres mayores de 50 años. Lo que muchas de mis pacientes descubren con sorpresa es que no es el café en sí el problema, es el café en ese momento específico. Un café tomado 1 hora y media o 2 horas después de comer, cuando el vaciamiento gástrico ya está en proceso avanzado,
genera un impacto muy diferente al que genera cuando se toma en los primeros 20 minutos después de terminar de comer. La recomendación clínica es esperar al menos 90 minutos después de una comida principal para tomar café. Y en mujeres con reflujo gastroesofágico ya diagnosticado o con síntomas frecuentes de ardor, la recomendación es aún más conservadora. El cuarto hábito que voy a mencionar hoy es la ingesta de frutas como postre inmediatamente después de una comida completa. Aquí necesito ser especialmente cuidadoso porque hay mucha información contradictoria circulando sobre este tema y quiero darle el fundamento clínico correcto. Las frutas tienen un perfil de carbohidratos de digestión muy rápida. La fructosa, el azúcar principal de la mayoría de las frutas, se absorbe rápidamente y no requiere el mismo proceso enzimático que las proteínas o los hidratos complejos. En condiciones normales, ese perfil de digestión rápida es una ventaja. La fruta como merienda independiente se procesa eficientemente. El problema ocurre cuando la fruta llega al estómago junto con una comida completa que incluye proteínas y grasas, que tienen tiempos de digestión mucho más largos. La proteína animal requiere un ambiente gástrico ácido mantenido durante tiempo prolongado. Las grasas requieren la acción de la bilis y la lipasa pancreática. Ese proceso puede durar de 2 a 4 horas. La fructosa de la fruta, en ese contexto, no puede seguir su ritmo natural de digestión rápida porque queda atrapada en un ambiente gástrico lleno y de vaciamiento lento. Permanece en ese ambiente caliente y húmedo por más tiempo del que necesita. Y ese exceso de tiempo en condiciones que favorecen la actividad bacteriana puede iniciar un proceso de fermentación dentro del tracto digestivo. La fermentación de azúcares simples en el intestino produce gases, principalmente hidrógeno y dióxido de carbono. Esos gases generan distensión, burbujeo, cólicos y lo que muchas mujeres describen como barriga de embarazada después de comer. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition documenta que la cofermentación de azúcares simples con otros sustratos alimentarios retarda la absorción y aumenta la producción de gas en personas con sensibilidad digestiva. La solución no es eliminar la fruta, es cambiarle el momento. La fruta como aperitivo, 20 o 30 minutos antes de una comida principal, o como merienda independiente al menos 2 horas después de comer, se comporta de forma completamente diferente en el sistema digestivo. Este ajuste de tiempo es uno de los más simples y de mayor impacto que he visto en la práctica clínica. El quinto hábito, y posiblemente el más extendido entre las mujeres que atiendo, es lo que podría llamar la actividad cognitiva intensa inmediata. Me refiero a sentarse frente a noticias perturbadoras, revisar el teléfono con mensajes de trabajo, entrar en discusiones o preocupaciones activas en los primeros 20 o 30 minutos después de comer. Existe un eje que los investigadores llaman eje intestino-cerebro y que regula de manera bidireccional la función digestiva. El sistema nervioso autónomo tiene 2 modos de operación principales. El modo simpático, que se activa en respuesta al estrés, la alerta o la preocupación, y el modo parasimpático, que es el estado de descanso y digestión. La digestión eficiente requiere dominancia parasimpática. Cuando el sistema entra en modo simpático, el flujo sanguíneo se redistribuye hacia los músculos y lejos del sistema digestivo. La motilidad intestinal se reduce. La producción de enzimas digestivas disminuye. Un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos sobre la relación entre el estrés psicológico agudo y la función gastrointestinal muestra que incluso episodios cortos de activación del sistema de estrés pueden retrasar significativamente el vaciamiento gástrico y alterar la permeabilidad intestinal. Para mujeres mayores de 50 años, que ya tienen una motilidad más lenta y un sistema digestivo más sensible a los factores externos, este impacto es más pronunciado. He observado en consulta que mujeres que practican algún tipo de desconexión activa en los primeros 20 minutos después de comer
aunque sea sentarse en silencio, escuchar música tranquila o simplemente conversar sobre temas neutrales, reportan una mejora notable en la sensación postprandial sin cambiar ningún otro aspecto de su alimentación. La aplicación práctica es simple. Proteja los 20 minutos después de cada comida principal como tiempo de baja activación, no como meditación ni como ritual complejo, solo como un periodo sin estímulos de estrés activo. El sistema digestivo agradece esa prioridad. Ahora bien, todo lo que explique hasta aquí son orientaciones concretas que usted puede empezar a aplicar desde su próxima comida. Pero a lo largo de los años en mi consultorio, pude ver algo que me llevó a desarrollar algo adicional. Las orientaciones prácticas sueltas no eran suficientes para la mayoría de mis pacientes, no porque no entendiesen la lógica, sino porque sin un sistema que organice todo en una secuencia clara y aplicable en el día a día, la mayoría terminaba implementando solo una o dos de las recomendaciones de manera inconsistente. Por eso desarrolle el método vientre ligero 50+. No como dieta, no como lista de prohibiciones, sino como un protocolo de orden digestivo basado en lo que la evidencia clínica y mi práctica de consultorio muestran como efectivo para mujeres mayores de 50 años. El método organiza la secuencia correcta de los alimentos, los tiempos de espera entre comidas y entre grupos de alimentos, las combinaciones que reducen la fermentación intestinal y el manejo del periodo postprandial, que es exactamente lo que estuvimos hablando hoy. Es un sistema comida por comida, día por día, con la lógica explicada para que usted entienda el porqué de cada ajuste y pueda tomar decisiones propias con criterio. Mis pacientes que han seguido este protocolo reportan mejoras significativas en la distensión abdominal y la pesadez postprandial en las primeras semanas de aplicación. Deje el acceso en el primer comentario fijado para que pueda verlo con calma desde donde esté. Quiero cerrar el contenido de hoy con algo que me parece importante decir como médico. El problema del que hablamos hoy no es solo una molestia estética ni un inconveniente menor. La digestión crónica ineficiente tiene consecuencias que van más allá de la sensación de hinchazón. Cuando el sistema digestivo funciona de forma subóptima de manera sostenida, la absorción de nutrientes esenciales se ve comprometida. Minerales como el calcio, el hierro y el magnesio, vitaminas del grupo B y vitamina D, todos ellos requieren condiciones gastroentéricas específicas para absorberse correctamente. En mujeres mayores de 50 años, donde la densidad ósea, la función cognitiva y la energía muscular dependen directamente de esos nutrientes, una absorción comprometida tiene efectos que se acumulan de forma silenciosa. He visto pacientes que presentaban síntomas que en un primer análisis parecían problemas hormonales o neurológicos y que mejoraron significativamente cuando se abordó la función digestiva subyacente. La inflamación de bajo grado que genera la fermentación intestinal crónica tampoco es inocua. Un creciente cuerpo de investigación vincula la disbiosis intestinal, es decir, el desequilibrio de la microbiota, y la inflamación mucosa sostenida con un mayor riesgo de condiciones sistémicas en la población mayor. No lo digo para alarmar, lo digo para que el cuidado digestivo deje de tratarse como algo secundario, cuando en realidad es uno de los pilares fundamentales de la salud después de los 50. Y recuerde que si quiere aplicar todo esto de forma organizada, el paso a paso completo lo deje en el comentario fijado. Lo que aprendimos hoy es que el problema de la digestión difícil en mujeres mayores de 50 años con mucha frecuencia no está en lo que se come, sino en lo que ocurre en los primeros 45 minutos después de comer. El periodo postprandial es una ventana crítica que el cuerpo necesita para procesar, y ciertos hábitos muy comunes pueden interferir con ese proceso de manera sistemática. Recostarse inmediatamente, beber grandes volúmenes de líquido frío, tomar café en los primeros 90 minutos, consumir fruta como postre de una comida completa,
y exponerse a estrés cognitivo agudo en la ventana postprandial son 5 factores que en conjunto pueden convertir incluso una comida saludable en una fuente de malestar digestivo. Tengo una pregunta para usted y me gustaría que la respondiera en los comentarios. De estos 5 hábitos que mencioné hoy, ¿cuántos reconoce en su propia rutina diaria? ¿1, 2, todos? Escríbamelo. Esa información me ayuda a entender mejor qué temas necesitan más atención en este canal y a seguir trayendo contenido que realmente le sea útil. Y si todavía no está inscrita, inscríbase ahora en el canal. La próxima semana voy a explicar algo sobre la relación entre el sueño y la digestión, que muy pocas mujeres conocen y que puede estar afectando su barriga desde una causa completamente inesperada. Termino con algo importante para quien siente que ya intentó de todo y que su sistema digestivo simplemente no responde. He visto esto muchas veces en consulta, y casi siempre, lo que las pacientes habían intentado antes partía de la lógica de quitar, eliminar y restringir. Quitar el gluten, quitar el lácteo, quitar el azúcar, quitar las porciones. Y el cuerpo después de los 50 años no responde a esa lógica de la misma manera que antes. No porque sea imposible mejorar, sino porque la estrategia no fue pensada para su biología actual. El método vientre ligero 50 más parte de una lógica diferente. No comienza quitándole alimentos, comienza enseñándole a su sistema digestivo a procesar de forma más eficiente lo que ya come a través del orden, la secuencia y los tiempos. Eso es lo que marca la diferencia en la mayoría de los casos que he acompañado en mi práctica. Si sigue conviviendo con esa sensación de barriga pesada después de cada comida sin entender por qué, ese patrón va a continuar mientras no se aborde la lógica que lo genera. El acceso al método está en el primer comentario fijado. Bájelo, léalo con calma, evalúe si tiene sentido para usted. No le pido que confíe en mi palabra sin más. Le pido que lea la lógica del protocolo y que juzgue usted misma si lo que explico aquí y lo que el método propone tiene sentido para su cuerpo y su situación. El primer paso está ahí abajo en el comentario fijado. Bájelo ahora y empiece desde su próxima comida.